Es bien sabido que la guerra de Vietnam fue un conflicto desigual en términos de capacidades armamentísticas. Los Estados Unidos, así como al día de hoy, siempre fue una enorme potencia en cuanto a capacidades militares, y los norvietnamitas no ignoraban esta verdad. A la hora de enfrentarse al titán americano, el ejército comunista de Vietnam debió ingeniárselas con tácticas de guerrilla para poder tener una oportunidad en el combate, lo cual dio lugar a la creación de algunas de las trampas más sencillas, pero también las más brutales que se hayan visto en un conflicto armado hasta la fecha. En muchas ocasiones el objetivo de estas tácticas no se centraba tanto en la eliminación del enemigo, sino en provocarle un daño que lo dejara fuera de combate. Estas técnicas también intentaban infundir el terror en los compañeros del desafortunado que se las topara, afectando así la psicología y la moral de los soldados estadounidenses. Hoy en Historia Militar te traemos una lista de algunas de las trampas más aterradoras utilizadas por el ejército comunista en la guerra de Vietnam. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. La masa, también llamada trampa de púas colgante, consistía en una bola pesada que colgaba de los árboles. Normalmente estaba compuesta de madera, pero en casos más brutales podía ser de metal. El artefacto estaba recubierto por filosos clavos de bambú alrededor de todo su contorno y poseía un cable que lo conectaba al suelo. La bola esperaba, camuflada en los árboles, al pobre soldado que se chocara con el cable. En el momento que esto ocurría, el arma se liberaba y procedía a clavarse contra el desafortunado. Esta trampa podía impactar contra las cabezas de sus víctimas, enterrándose en sus cráneos y matándolos al instante, así como podía ir a parar al pecho de los mismos. En ocasiones, los vietnamitas llenaban las puntas de bambú con excremento para provocar infecciones en los americanos, así como también las recubrían con veneno para causar una muerte dolorosa. Una de las trampas favoritas del Vietcong era el látigo de bambú, para la cual los del ejército comunista afilaban largas estacas de madera que se encontraban amarradas a una larga caña de bambú doblada hacia atrás en forma de arco. La estructura se encontraba unida a un cable que se ocultaba pocos centímetros a nivel del suelo. Cuando los soldados americanos pasaban por encima de estos cables, activaban la trampa. La caña de bambú se desdoblaba a una velocidad difícil de esquivar, por lo que las estacas se les clavaban en el pecho. Pero muchas veces las víctimas no morían al instante y sus gritos de dolor causaban terror entre sus compañeros, que corrían despavoridos por el terreno, lo que provocaba que se cruzaran con otra de estas trampas. La lata explosiva, por su parte, se diferenciaba de las dos trampas anteriores, ya que no se encontraba oculta en el aire, sino en tierra firme, muchas veces en lugares húmedos. Este arma consistía en una púa de metal sujetada a una lata y a un bloque de concreto. Esta estructura se encontraba enterrada y camuflada entre la maleza para que fuera difícil de detectar. Cuando un soldado distraído tenía la mala suerte de cruzarse con esta trampa, su pie era atravesado por la púa, lo que le causaba un dolor inenarrable. Pero eso no es todo. Debajo de la trampa se encontraba una mina explosiva que se activaba cuando se intentaba mover la estructura formada por la lata y la púa. De este modo, el estadounidense que quisiera sacarse esto del pie provocaría una explosión que podía inutilizar sus piernas o incluso causarle la muerte. Las estacas punji son consideradas una de las trampas más letales del ejército norvietnamita. Curiosamente, no se trató de un arma pensada para matar, sino para herir terriblemente y retrasar a los soldados de Washington. Este sistema consistía en pequeños agujeros clavados en lugares donde se sabía que pasaría el ejército americano. Dentro del hoyo había una serie de estacas puntiagudas, en algunos casos de madera y en otros de metal. Cuando los soldados pasaban por encima de este piso falso, su pie se hundía en la tierra, haciendo que las estacas se le claven en la carne. Claro que en algunas ocasiones estos agujeros eran más grandes para que todo el cuerpo del americano entrara en ellos. Sin mencionar que, como con las masas de púas, a veces se las cubría de excremento para causar infecciones. Es sabido que los soldados norteamericanos gustaban de tomar trofeos de guerra al vencer a sus enemigos, por lo que los comunistas decidieron aprovechar esta característica de sus rivales. Una de las trampas más famosas alrededor de esta idea involucraba las banderas del ejército de Vietnam del Norte. Este arma consistía en una granada enterrada en el suelo, la cual se encontraba conectada al mástil de la bandera.
Intentar bajar la misma provocaba que el seguro de la granada fuera removido. Cuando los soldados del bando capitalista intentaban tomar las banderas de sus enemigos, una explosión los sorprendía y los dejaba fuera de combate, o en el peor de los casos, los mataba. Una de las trampas más efectivas y de fácil creación para los del Vietcong era la trampa de cartucho. La misma consistía en una bala dentro de un tubo de bambú. Debajo de esto se encontraba un clavo conectado a un detonador. La estructura se enterraba en el suelo con la bala colocada al ras del mismo. Cuando los soldados la pisaban, el clavo activaba el detonador disparándoles en el pie. Si bien esto no causaba un daño brutal en los americanos, la pesadilla venía después. Mientras los compañeros del abatido intentaban auxiliarlo, soldados norvietnamitas los emboscaban, causándoles numerosas bajas. Los puentes trampa se encontraban construidos sobre arroyos con el fin de parecer reales a los ojos americanos. Los ingenuos estadounidenses creían que se trataban de puentes pertenecientes a los lugareños y no de una terrible trampa que amenazaba sus vidas. Cuando los soldados pasaban por encima de ellos, los mismos se derrumbaban causando que caigan al agua. Pero eso no es lo peor de todo. Los norvietnamitas colocaban puntiagudas estacas de bambú en el agua para dañar a sus enemigos. Mientras los americanos intentaban asistir a sus compañeros, soldados del Vietcong disparaban desde los árboles para luego ocultarse en la profundidad de la jungla como si fueran fantasmas. Por último, podemos mencionar los sistemas de túneles trampa creados por los vietnamitas, quizás una de sus mayores proezas a nivel táctico. Tal era el desconocimiento de los americanos sobre este entramado subterráneo, que hasta se dice que llegaron a construir una base sobre los mismos. Los del Vietcong aprovechaban estos túneles no solo para robar comida y provisiones de los yanquis, sino que también los utilizaban para perpetrar ataques sorpresa. Salían, disparaban y volvían a desaparecer sin dejar rastro, hecho que dejaba a los estadounidenses totalmente desconcertados. Como podemos ver, el ingenio fue una de las principales fortalezas del ejército norvietnamita. A través de atacar física, moral y mentalmente a los soldados norteamericanos, los del Vietcong lograron salir victoriosos de la guerra. Llegamos al final de este recuento y queremos preguntarte, ¿cuál de todas estas trampas te hubiera dado más miedo cruzarte? Déjanos tu respuesta en los comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal